Yo soy Riven, hija de Noxus. Nací en Trivel y fui criada en una granja dirigida por el Imperio, en las laderas rocosas del mismo lugar, donde solían hacer trabajar a los niños huérfanos de guerra como yo. Mi madre murió al concebirme y mi padre murió en batalla, pero eso no me detuvo. El trabajo que nos ponían requería mucho esfuerzo físico y templaba tu voluntad. Así se aseguraban de que siempre estuviéramos ocupados y sirviéramos a la nación. Aún así, yo ansiaba mucho más que eso, mucho más que un trabajo duro y un pan en la mesa cada día. Recuerdo que solía observar a los reclutas de los batallones regionales que visitaban las granjas año tras año. En ellos, veía una oportunidad para seguir la vida que tanto soñaba. Así que cuando estuve lista, me ofrecí para servir al Imperio con mi fuerza. Y ellos me acogieron como una hija, algo que anhelaba en mi vida. Todo mi esfuerzo duro y mi trabajo demostraron que yo había nacido para el combate. Y a pesar de ser aún joven, pude dominar rápidamente el peso de una espada de mayor longitud que yo. Había creado un vínculo inquebrantable con mis compañeros y compañeras de armas. Y sentí que por fin había conseguido una familia. Mi compromiso con el Imperio era excepcional. Sentía que era para lo que había nacido. Tanto me entregué al Imperio que incluso el mismísimo Boran Darkwill me premió con una espada rúnica de metal negro, encantada por una hechicera pálida que formaba parte de la corte. El arma era más pesada que un escudo oblongo y casi igual de ancha, pero se adaptaba perfectamente a mis gustos. No podía pedir más. Tenía todo lo que había anhelado y más. Poco tiempo después, llamaron a los batallones para zarpar hacia Jonia, como parte de la invasión noxiana. A medida que avanzaba la guerra, se volvía evidente que Jonia no se doblegaría con facilidad. Mi unidad fue asignada para escoltar a otro batallón, abriendo paso por la aguerrida provincia de Nabori. Emistan, el líder del batallón, había contratado un alquimista de Zaun, quien estaba ansioso por poner a prueba un nuevo tipo de arma. Abiertamente puedo decir que hubiera dado mi vida en innumerables batallas por Noxus sin pensarlo 2 veces. Pero en ese momento, algo me hizo sentir profundamente incómoda. Notaba algo perturbador en esos soldados. Y la verdad es que yo no tenía idea del propósito que teníamos nosotros y los carros que escoltábamos llenos de frágiles ánforas. En el camino encontrábamos cada vez más resistencia, como si la tierra misma pretendiera desafiarnos. Durante una fuerte tormenta, y mientras el lodo caía por las laderas, quedamos atrapados con la carga mortal, y fue en ese momento en el que los caballeros jonios se rebelaron. En ese momento vi el peligro que corríamos y llamé a Emistan en busca de refuerzos. Cuando vi que la única respuesta que recibí de su parte fue una flecha en llamas, fue cuando comprendí que esta guerra ya no tenía el objetivo de expandir las fronteras de Noxus. Su propósito era aniquilar por completo al enemigo, sin importar el costo. El carro había recibido el impacto directo de la flecha. Por instinto, rápidamente desenvainé mi espada, pero igual, era demasiado tarde. No podía proteger a nadie, más que a mí mismo. Luego de que la flecha impactara sobre el carruaje, hubo una explosión de fuego químico. Solo podía oír a los guerreros, tanto jonios como noxianos, víctimas de una muerte agonizante. El cielo se inundó de gritos esa noche. Yo logré sobrevivir a la bruma abrasadora y al veneno gracias a la magia de mi espada que me protegía. Pero eso me hizo ser testigo de escenas de horror y traición que me atormentarían por siempre. Ahora tengo las manos manchadas de sangre. Luego de eso, solo recuerdo fragmentos de lo que parecía una pesadilla. Como pude, curé mis heridas. Sentía dolor, no solo físico. Lloré por cada uno de los muertos de ese lugar, mis hermanos. Los había perdido. Y comencé a sentir un odio tenaz por la espada que había salvado mi vida. Las palabras grabadas en ella ya no significaban lo mismo. Eran una burla y un recordatorio de todo lo que había perdido. Así que lo decidí. Rompería el vínculo con Noxus antes del alba, y sabía lo que eso significaba. Había conocido a un hombre que no me juzgó por mi pasado ni por quién era.
y le pedí, le rogué que me ayudara a destruir la espada. Aceptó ayudarme y pudo conseguirlo. Había roto la espada. Pero eso no me trajo paz. Seguía atormentada. Había sido despojada de la fe y la convicción que me había impulsado a lo largo de mi vida, y sin más en qué basar mis acciones, solo comencé a deambular por los terrenos desolados que dejó la guerra en Jonia. Me había autoimpuesto un exilio. Era lo menos que merecía. Después de vagar un tiempo, decidí regresar a la aldea donde había destruido la espada, y descubrí que mi necesidad de autodestrucción le había costado la vida al anciano que ese pueblo más veneraba. No había perdón para mí. Todas las culpas y cargas me asfixiaban. Ya no podía más con los fantasmas que me acechaban. Ya estaba dispuesta a morir, abandonada en el campo, hasta que alguien me encontró. Su nombre es Asa, un viejo granjero que, viendo quién era y de dónde venía, igual no dudó en ayudarme. Me acogió y me llevó a su hogar junto a su esposa Shaba. Ellos se habían vuelto mi familia, cuidaron de mí, y yo, para agradecerles todo lo que habían hecho por mí, decidí que trabajaría para ellos en su campo. Todo iba bien, hasta que un día, mientras araba el campo, se me apareció un hombre. Nunca dijo quién era, pero demostraba interés en quién era yo y hace cuánto había llegado. Me preguntó si conocía algo respecto a la muerte del maestro Souma, pero en el momento en el que aparté mi mirada al horizonte, el hombre desapareció bajo una suave brisa. Mi atención había sido llamada por 6 jinetes armados que se acercaban. Me habían rodeado y me apuntaban con ballestas. Estaban dispuestos a pelear conmigo para llevarme con ellos. Yo ya estaba lista para agarrar el filo del arado para buscar defenderme, hasta que escuché a Shaba gritar, desesperada, buscando la manera de que esos hombres me dejaran en paz. Para evitar enfrentamientos y más derrames de sangre, accedí a ir con ellos. Me llevarían a una audiencia para escuchar lo que tendría que contar sobre la muerte de alguien importante. Estuve encerrada y encadenada hasta que empezara la audiencia. Cuando abrieron las puertas, un gran rayo de luz me encegueció. Pude escuchar los murmullos de la gente. Mientras caminaba al centro del estrado, pude ver a Asa y a Shaba, pero aún así mantuve la postura por ellos. La jueza comenzó a hacerme preguntas: de dónde venía, qué recordaba, cuándo llegué, y todo lo que podía responder dejaba en más dudas a las personas. Me preguntaron por el maestro Souma. Querían saber si sabía algo respecto a su muerte, pero aún seguía sin tener una respuesta. Todo lo que viví me había roto. Mis recuerdos eran destellos vagos. Llevo tanto tiempo desterrada. Asa, mi padre, intentó defenderme con su testimonio de cómo me había conocido, por qué yo estaba con él y por qué había llevado la espada al templo. Todo cambió cuando trajeron mi espada al estrado. Un adepto encargado de lavar huesos dio su testimonio, alegando que Asa había llevado esa espada al templo y que él había avisado que gracias a eso tenían evidencia sobre la muerte del maestro Souma. Sacó un fragmento de metal negro de su manga, afirmando que lo había encontrado en los huesos de la garganta del maestro Souma. En ese momento hubo un gran alboroto, el público se estremeció, incluso me arrojaron cosas, pero yo permanecí. Hasta el momento en el que la jueza dio la orden de colocar la pieza en el espacio faltante de la espada. Traté de pedir que no lo hicieran, pero fue inútil. Cuando la pieza encajó en su lugar, hubo un gran destello verde que lanzó a todo aquel que estaba de pie al suelo, y a mí me trajo un gran dolor. Podía ver con claridad mis recuerdos, podía ver los fantasmas de los muertos junto a las personas. Traté como pude de mantener la calma, pero era demasiado fuerte, hasta que lo admití. Admití haber asesinado al maestro Souma. Queríamos agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Nos emocionó mucho hacer la historia de Riven narrada en primera persona. Estamos ansiosos por sacar la segunda parte y nos gustaría mucho recibir tu apoyo dándole like, comentando qué te pareció el video y compartiéndolo con tus amigos para que ellos también conozcan la historia de Riven y de los campeones que vendrán. ¡Chao!